abrábamos la Biblia y en Romanos, trata el apóstol Pablo de Romanos, capítulo 1, y vamos a iniciar la lectura y vamos a considerar lo que Dios pueda enseñarnos en este día, hermanos, dándole la gloria a Él, porque Él es bueno. Él nos da palabras, hermanos, nos da sabiduría, nos da de su gracia. Amén, gloria a Dios. Nos bendice en gran manera. Llena nuestros corazones de paz, hermano. Capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a leer del 15 a 17. Dice aquí en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bendecimos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios por este Evangelio, hermano, que ha sido predicado en gran parte del mundo, y así, hermano, cada día pues se va predicando, hermano, en todos los lugares, como el Señor lo mandó desde aquel entonces, cuando a sus 11 discípulos les encomendó predicar este Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice la palabra de Dios, a toda criatura. Amén. Entonces el Evangelio se sigue predicando, la bendita palabra del Señor, las cosas que el Señor estableció en su venida, cuando nació en este mundo, cuando murió, resucitó, subió al cielo, dejó su palabra, su Evangelio, para que nosotros, hermano, por este medio, por esta palabra, por este Evangelio, alcancemos la salvación de nuestra alma. Y así que, qué maravilloso es, hermano, este Evangelio, así como leímos el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios o poder de Dios para salud o para salvación, pero ya dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oímos a veces, hermanos, nosotros, pues si le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios, por ejemplo? No, yo sí creo en Dios. Algunos dicen que no. Estamos hablando de los que dicen que sí creen en Dios. Y luego le dice uno de la palabra de Dios, que sí creo a la palabra de Dios. Es muy bonito cuando la escuchamos, se siente muy bonito. Y luego también dicen, no, yo inclusive tengo hasta la Biblia ahí en mi casa abierta, en el Salmo 91 y cosas así. Qué importante, hermano, es obrar conforme a lo que nos enseña el Evangelio. Qué importante es hacer lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice el Señor por su palabra, porque realmente, hermano, eso es lo que va a obrar en nuestras vidas con ese poder de Dios, con ese poder del Evangelio, obrando al creer, hermano, que nosotros podamos ser nuevas criaturas, vamos a prepararnos para nuestra salvación, creyendo y haciendo, creyendo y haciendo. Porque si no solamente queda en un dicho decir, creo al Evangelio, creo a la palabra, pero no obro conforme a ella, entonces, hermano, ¿cómo podríamos aplicar, como dice el versículo 17? Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, hermanos. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Cuando alguien crea el Evangelio, cuando alguien crea la palabra
Y si nosotros, hermano, no creemos a la palabra de Dios, pues mucho menos podremos decir que tenemos fe. Pero si nosotros creemos al Evangelio, que es poder de Dios para salvación, creemos a este Evangelio maravilloso, hermano, y obramos, hermano, la fe va en aumento, hermano. Va creciendo una fe maravillosa en nuestros corazones, porque ahí dispusimos nuestra vida, ahí dispusimos nuestro corazón, creyendo y haciendo lo que Dios nos manda. Con otras palabras, lo que el Señor nos enseña por su voluntad. Esta palabra maravillosa te transforma para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque creer a Jesucristo es creer al Evangelio. Creer a la palabra es creer a Jesucristo, pues lo mismo. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermano, ha sido predicada durante el tiempo. Y mire, desde aquel entonces, bendecimos al Señor, capítulo 8 del libro de los Hechos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Capítulo 8. Grande es el Señor Jesús, hermanos. Leemos el versículo 11, hermano. Bueno, vamos a ver desde el 10. Amén, hermanos. Que es bueno meditar en esto. Miren. Había un hombre en aquel entonces, al cual dice que oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ¿este qué es, hermano? El gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios. Fíjense cómo el ser humano a veces con ver, no sé, señales, milagros, quizá algo también ficticio, no real, que se ve en muchos lugares. ¿Se ha visto algo que parece que dicen que hacen magia y son puros trucos y puras cuestiones, y que como la gente está atenta a todo eso, hermanos? Y quizá hay otras cosas que sí, hermanos, y obran ahí milagros, y esos milagros engañosos por obra de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero este hombre, hermano, estaba la gente atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios, hermanos? Acabamos de leerlo, hermano. Porque no me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de qué? De Dios. Para todo aquel que crea, judío primeramente, y también al griego, hermanos. Entonces, ¿qué es realmente el poder de Dios? Pues el Evangelio, hermano. Y dice el 11: y le estaban atentos porque sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Pero dice el 12: mas cuando creyeron ¿a quién, hermano? A Felipe. Creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿qué anunciaba? El Evangelio del Reino, el que tiene el poder para salvar, hermanos. El Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacían, hermano? Se bautizaban hombres y mujeres, hermanos. Así que creían. ¿Y qué más hacían? Se bautizaban. Qué importante, hermanos. Miren, la Escritura nos enseña, hermano, que creían y obraban. Creían y obraban, hermano, porque ahí es verdaderamente donde vamos a experimentar el poder del Evangelio en nuestras vidas, hermano, para nuestra salvación, para que la fe, hermano, crezca en nuestros corazones. Por haber creído a Jesucristo, hermano, venga esa fe en aumento, vaya creciendo, una fe preciosa como la que tuvieron un día los apóstoles, hermano, y que podamos estar bendecidos, fortalecidos en el hombre interior, por la palabra, por el Espíritu Santo, que nos enseña en cada predicación, en cada enseñanza bíblica, cuando leemos, cuando escuchamos este precioso Evangelio, hermano. Esto obra tan grandemente en los corazones, hermano,
y hace posible que nosotros obremos lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente, hermano? Pues obedecer a lo que el Señor nos enseña. Él obra a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros accedemos a eso que nos habla el Señor y obra a nosotros para que nosotros podamos actuar como en este caso. Leemos de nuevo el 12. Mas cuando creyeron a Felipe y anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 37 de ahí mismo. Aquí hubo un hombre en este mismo capítulo que era un eunuco, y le dice en el 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, ¿qué le dijo, hermano? Bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero fíjese, le leo esto primero para que vea usted cómo le dice Felipe: si crees de todo corazón. ¿Cómo hay que creer a la palabra? De todo corazón. Porque a veces hay cosas que nos impiden, hermano, cosas que no nos dejan obrar. ¿Me explico? Que hay cosas que nos impiden ahí, que estorban para no hacer lo que Dios nos manda o lo que queremos. Más bien nosotros, hermano, nuestro corazón, eso es lo que hacemos, no lo que Dios dispone en nuestras vidas, sino lo que nosotros creemos que es bueno, que quizá es bien, pero que no es así, hermanos. Nosotros a veces hacemos las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero que no son de Dios. Pero si creemos al Señor, a su palabra, a su evangelio de todo nuestro corazón, vamos a hacer lo que Jesucristo nos manda. Aquí, en esta parte, hermano, cuando dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que, hermanos, el evangelio de Jesús, ese evangelio que tiene el poder para salvación a todo aquel que cree. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué se movió en su corazón, hermano? ¿Qué había ahí, hermano, en ese momento? Estaba creyendo a la palabra, hermano, pero también quería obrar, quería hacer lo que el Señor le enseñara. ¿Para qué es esto, hermano? Para su salvación. Para su salvación. Yo recuerdo, hermano, que cuando creía la palabra de Dios, que entendí que yo tenía que bautizarme, y la necesidad que había de bautizarme. Señor, ¿cómo podría decir? Me angustiaba porque no llegaba ese momento. Yo había creído al evangelio y había muchos estorbos para bautizarme, pero yo le decía: Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame. Cuando uno entiende, hermano, y crea la palabra de Dios, pronto quiere actuar, pronto quiere hacer. Este hombre iba a Jerusalén a adorar. Él, con mucha seguridad, él había oído cosas maravillosas de Dios. Se iba ahí a ese lugar, leía la palabra de Dios, no entendía algunas cosas, como Isaías 53, que es lo que Felipe le empieza a explicar y a decir, hermano, en esta escritura. Y entendiendo él, hermano, todo esto, que era necesario, hermano, el bautismo, dijo: he aquí hay agua, he aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Sí, puede ver eso, cómo actuó rápido, hermanos. Creyó, sí. Dice el 37 luego, y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. 39.
Y como supieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más. Mas el eunuco y se fue por su camino. ¿Cómo se fue el eunuco? Gozoso, hermanos. Porque entendió, creyó y se bautizó para su salvación. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Canta los Romanos capítulo 10. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros obramos así, hermano? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en un tiempo en esta condición de no ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, hermano? ¿Cuántos de nosotros? Y que hoy, por la gracia de Dios, hermanos, el Señor nos perdonó todos nuestros pecados por su nombre en el bautismo, hermanos. Gracias a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, qué importante, hermanos, seguir aprendiendo de Dios, seguir entendiendo y creyendo a su palabra, que no dejemos, hermanos, de creer a su enseñanza, de creer a su evangelio, porque el evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y aquí en el capítulo 10 dice, en el versículo 11, gloria a Dios. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 10. Porque con el corazón se cree, hermanos, para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Cuando leemos el 10, porque con el corazón se cree para justicia, hermano. Por eso Felipe, cuando le dijo, ¿crees de todo corazón? Es que interiormente, hermano, el Señor obra en nosotros algo bueno, que solamente aquel que lo está sintiendo en ese momento puede decir que es algo maravilloso. Porque quizá no habría palabras para poder expresar eso, pero cuando alguien lo ha sentido, ¿no? Y no estoy hablando de un sentimiento temporal, no. Es algo que está ahí, que obró Dios en su corazón y que ahí se queda, hermano, que ahí permanece con firmeza, no claudica, no se mueve, porque está Cristo en su vida, la unción de Dios está ahí. Entonces, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego ella dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, hermanos? No nada más es decir el nombre de Jesucristo, invocar el nombre del Señor Jesús. No nada más es eso, hermano. Pero si aquel ha creído, hermano, a la palabra de Dios y ya ha entregado su vida a Jesucristo, ha obrado en la enseñanza de su evangelio, cuando él invoca el nombre del Señor, hermano, sale una unción grande, hermano, porque el mismo Señor Jesucristo está en su vida. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Gloria a Dios, que el Señor ha sido bueno y nos han predicado la palabra de Dios, hermanos. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz y de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y los 16 dice, mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Usted ha creído a este anuncio? ¿Ha obrado conforme a
anuncio que se le ha predicado. Está actuando, está obrando, hermano, conforme a lo que se ha predicado. O solamente estamos escuchando, quizás sí creemos, pero no obramos, no obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguien cree al Evangelio, cuando alguien obedece al Evangelio, hermano, viene una fe maravillosa a su vida. Luego la fe es por el oír. Pero fíjense, cuando está diciendo esto, con el contexto del versículo 16 que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 18 dice: mas digo, ¿no han oído? ¿O sí han oído, hermanos? ¿Sí habían oído o no? Porque dice: antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos. ¿De quiénes, hermanos? De los que llevan, hermanos, las buenas nuevas de salvación. Por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Entonces, ¿qué había pasado con los que dice el 16? Mas no todos obedecen al Evangelio. ¿Qué sucedió? Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a tu palabra? ¿Quién ha obrado conforme a ella? Porque eso es importante: creer y hacer, creer y hacer, hermano. Y leemos ahí Hebreos 11. Miren, qué testimonio tan bonito de leer esta escritura, hermano, de hombres que por la fe creyeron a Dios, hermanos. ¿Cuántos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y quizás algunos que no están escritos ahí, no lo sé, creyeron, hermano? Creyeron, pero lo que tenemos como ejemplo y testimonio es lo que está escrito y lo que vamos a meditar. Miren, aquí en el capítulo 11, alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Punto principal, versículo 6. Amén. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester o necesario que el que a Dios se acerca o se allega, ¿qué tiene que pasar ahí? Crea que le hay, y que es el adorador de quienes, de los que le buscan, hermano. Primeramente, yo tengo que creer, hermano, que hay Dios. Amén. Y que me tengo que acercar a Él, hermano, a buscarlo, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si no hay fe, si no hemos oído la palabra de Dios, ¿cómo podríamos, hermano, acercarnos a Cristo si antes no hemos oído? Si antes no hemos escuchado la bendita palabra del Señor. Si tenemos fe, hermanos, si tenemos fe, es para agradar a Dios, hermano. Y si tenemos fe, es que creemos a Dios. Y si creemos a Dios, hermano, buscándole, como dice esta escritura, tendremos un galardón en el cielo, hermano, con Él. Y fíjese, lo dice en el 7: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas
que aún, ¿qué, hermano? No No se veía. Pero dice que con temor aparejó o preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Mire, el Señor le habló a este hombre, hermano, y le dijo que preparara un arca porque iba a haber un diluvio. Y él creyó a Dios, hermano. Creyó y obró. Hizo, hermanos. Se preparó. Preparó su arca, en la cual 8 personas, dice la Escritura, fueron salvas. Pero por creerle a Dios y obrar conforme a su enseñanza. Porque si no, hermanos, pues sí, oh, qué bonito, sí, y estuvo muy bonita la predicación, gloriosa, a lo mejor puede decir algo, ¿no? Qué maravillosa es la palabra, gloria a Dios, pero no hago la parte, hermano. Y lo creo, sí, lo creo, pero no hago, hermano, lo siguiente. Lo que va a ser posible, hermano, que nosotros podamos alcanzar nuestra salvación. Dice el 8: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó con él? Obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Pero ¿creyó a Dios o no creyó a Dios, hermano? El Señor le había dicho que saliera, hermano, de su parentela. Y la tierra prometida, hermano, le dijo: después vas a volver a esta tierra y te la voy a dar por heredad. Todavía no se cumplía, hermano, la maldad del amorreo en aquel entonces. Entonces el Señor obra en muchas cosas, hermano. Cautivos el pueblo de Israel 400 años en Egipto. Y después nos iba a volver a aquella tierra. Toda su simiente, toda su descendencia de Abraham tenía planes el Señor de llevarlos a esa tierra prometida, hermano. Y bueno, si habláramos de la simiente que es Cristo, pues hasta nosotros nos alcanzó la bendita misericordia. Por la fe y el fiel Abraham, hermano, haber creído a la palabra y haber obrado conforme a ella, haciendo lo que el Señor le mandaba, nosotros también alcanzamos misericordia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Y miren, el 9: por la fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, hermanos, morando en cabañas con Isaac, Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. 10: porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios, y a su nombre sea la gloria. 11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Fíjese, después de que ella se rió, hermanos, recibió fuerza para conseguir. Dios obró ahí porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Quizá un momento, hermano, también llega la incredulidad por ahí, pero no. Fiel es el que lo ha prometido. Amén, hermanos. Si es fiel nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando quiera llegar la incredulidad, hermano, paz de Cristo, eso no lo atesoremos ahí, porque creemos también nosotros que fiel es el que lo ha prometido. Y obrar. 12: por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas,
sino mirándolas de lejos. ¿Pero qué más? Mirándolas y Creyéndolas, hermano. O sea, ¿sí creyeron a las promesas, hermano? Amén. Sí. ¿Y obraron conforme a lo que el Señor les mandaba? Amén. Confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Alabamos a Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos ayude a creer y obrar. Amén. Amén. Versículo 17. Amén. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice: y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego dice el ejemplo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? 23. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a quién, hermanos? Creyó a Dios entonces Abraham, Amén. y le fue contado por justicia. Y fíjese, y fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo que le mandaba el Señor, creyéndolo, hermano, y haciéndolo. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Si el Señor nos alcanza, hermanos, y si nosotros hemos creído a su palabra, tenemos que obrar con la enseñanza que Él tiene para nosotros, hermanos. A veces se predica la palabra de Dios, temas muy, muy maravillosos, en verdad, que he escuchado, y digo: ay, Señor, qué bonita es tu palabra. Pero también le digo al Señor: ayúdame para ponerla por obra. Porque, pues, creerla, no obrar, hermano, pues no trae frutos. Pero si nosotros, hermano, creemos y obramos, sí trae frutos, hermano, frutos de justicia. Dios de antemano por Jesucristo preparó unas obras para que tuviésemos en ellas, hermano. No es por obras para que nadie se gloríe, es cierto, pero en el sentido que si yo nomás creo que por las obras voy a alcanzar mi salvación, pues no. Pero si el Señor me manda que yo obre y no lo hago, pues ahí sí, hermano, puedo perder mi salvación. Es importante creer y obrar, hermano, lo que el Señor nos manda para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. Libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos al Señor Jesucristo. En esta escritura me pongo a pensar, hermano, ¿cuántos alguna vez habrán dicho como Rey Agripa: bendito sea el Señor Jesús? Y es que Pablo había experimentado, hermano,
al Dios vivo ahí en su corazón, en su vida, hermanos. Había tenido una experiencia con el Señor Jesucristo muy especial. Y comenzó a predicar de Él. Y muchos se convirtieron. Y gloria a Dios por ello. Que también aquí estamos muchos que por las predicaciones del apóstol Pablo que hemos leído nos hemos convertido. Esta palabra que quedó escrita, inspirada por el Espíritu Santo, nos ha traído grande bendición, hermano, por sus santos hombres. Y un día fueron inspirados por el Señor para dejarnos palabras de vida eterna. Gloria a Dios por ello. Hasta aquí dice, hermano, el 26, 24, cuando él le dice, hermano, lo que había vivido, cómo el Señor lo había alcanzado y cómo le había dicho que fuera, hermano, a los gentiles a predicarles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte o herencia entre los santificados. Todo esto, hermano, en el versículo 19 también dice: por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Importante, hermanos, no ser rebelde, ¿verdad que sí, hermanos? Que Dios nos ayude. 24, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo, gran voz, dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza, o dice la versión 60, de cordura. 26, pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también Pablo confiadamente, pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Cómo se ha predicado la palabra? Y gloria a Dios por ello. Se sigue predicando la palabra de Dios. Y cuando le dice a este hombre, pues no pienso que ignore nada de esto. A veces ya no ignoramos, hermano, ¿verdad que no? Menos nosotros, hermano, que tantas predicaciones hemos oído. Dice: pues no ha sido esto hecho en algún rincón. Y no le dice el 27, dice el versículo 27, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y le dice, confirmando: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo, hermano? Por poco. Creer en la palabra de Dios, hermano, pero no convertirse en Cristo no es salvación. Quizá alguien pueda decirle: ya casi me convence, se hablan muchas cosas así muy maravillosas y casi me convencen. Y le contesta Pablo en el 29, y Pablo dijo: rugiese a Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen. ¿Hoy está escuchando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermano? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos convirtamos a Él, hermanos. Mire, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: rugiese a Dios que por poco, por mucho, no solamente tú. Bueno fuera que todos se convirtieran a Cristo, en otras palabras, mas también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas prisiones. Él era cristiano, hermanos, se había convertido a Cristo.
y estaba predicando la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, que tiene poder para salvación a todo aquel que cree y obra conforme a la enseñanza bíblica. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gloria al Señor Jesucristo. Así que si alguien aquí hoy oye estas palabras, conviértase a Cristo. Eche mano de la vida eterna. Es tiempo de orar. Si ya crea el Evangelio, qué bueno, gloria a Dios, pero es tiempo de orar. Es tiempo de hacer. ¿Para qué? Para su salvación. Para mi salvación tengo que orar, tengo que hacer. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Si es así, hermanos, por palabra de Dios, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Cree y bautízate. Cree y bautízate. Si enseña así la Biblia, ¿para qué? Para que seas salvo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si lo puede decir así, será salvo. Obviamente, pues ahí empieza una carrera, ¿no? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero ya es el comienzo para caminar con Cristo en una salvación tan grande que viene predicándose desde hace alrededor de 2000 años aproximadamente. Cristo mandó estas cosas. Gloria a Y Dios. hasta aquí ya nos ha llegado, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabamos al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28 dice algo, como el Señor manda a sus discípulos. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Versículo 18 en adelante, 28-18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ya dice el 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que crean, amén. Que se bauticen, amén. Pero enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Puede leer ahí usted el versículo 19, por favor, como dice en la versión 60. Alguien que lo pueda leer. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí en su versión dice en las escrituras que debemos hacer discípulos. Amén. Sí, amén. Entonces, hacer discípulos. Y esto se lo digo porque miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 30. Alabamos al Señor Jesús. Es que se hacen discípulos, hermano, ya creyendo al Evangelio, bautizándose y obrando, hermano, conforme a Dios, guardando las cosas que el Señor nos enseña. Nos hacemos discípulos de Dios, hermano, para caminar con Cristo, para obedecerle a Él, hermano. Capítulo 8, en el versículo, vamos al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Versículo 30. Amén. Amén. Hablando Él estas cosas, ¿qué dice, hermano? Muchos creyeron Muchos en él. creyeron en Él. Amén.
Y decía, y lo dice el 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, os libertará. Entonces, hermanos, cuando alguien cree a la palabra del Señor, hermanos, tenemos que permanecer en ella, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, amén, para que Dios obre, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 12. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, aún de los príncipes muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Miren qué tremendo, hermano, que a veces alguien crea la palabra de Dios, pero por ciertas creencias, hermano, que tienen, no lo confiesan, hermano. Se quedan callados, hermano, y no obran. Se pierden muchos, hermano, por esto. Creen, hermano, pero no hacen lo que Dios les manda, como estos hombres. Y luego dice el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 44, más Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Y la luz ha venido al mundo para que todo aquel que en él cree o cree en mí, ¿qué dice, hermano? No permanezca en tinieblas. 47, y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Creer, hermano, y hacer lo que Dios nos manda conviene. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque dice el Señor que no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Y cómo es que salva al mundo? Por su evangelio, creyendo y obrando, para que pueda ser de bendición para todo ser humano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gloria a Dios, hermanos. Hay una escritura que está en Jonás, hermano, capítulo 3, que es muy hermosa, hermano. A mí, cuando hace años que la leí, me enseñó a mí mucho, hermano, y dije: sí es cierto, porque es necesario hacer esto, hermanos. Y no sé, hermano, si usted, siendo bautizado, alguna cosa hoy le haya hablado el Señor, porque a mí siempre me habla, hermano, y Dios nos ayude para poder hacer su voluntad, que nos enseña en su palabra. Amén, hermanos. Lo que el Señor nos enseña, bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 3, dice que: y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Versículo 4 dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
un mensaje, hermano, claro, contundente, hermanos, que iba a llegar en 40 días la destrucción a Nínive. Y me llama mucho la atención, hermano, el versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron a Dios. Mire, a una predicación de Jonás, Dios mandó a Jonás, y a esa predicación, ¿qué sucedió, hermano? Creyeron a Dios. Y eso es importante, que nosotros podamos creerle a Dios, que necesitamos nuestra salvación. Y pregonaron ayuno y vistiéndose de saco, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido y cubrióse de saco y se sentó sobre el cenizo. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos. ¿Qué dice aquí? Y vio Dios obrar. Mire, decía Dios, ve. Si Dios nos habla, hermano, por su palabra, y decimos, sí creemos, pero hay que demostrar, obrando, hermano. Y vio Dios vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintióse del mal que había dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Pero creyeron a Dios y obraron pronto, hermano. No dijeron, a ver si nos vuelven a predicar, vamos a dar tiempo, a ver si nos da otra oportunidad, Señor nos manda otro predicador. No, hermano. A la predicación de Jonás, con un mensaje así claro: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y rápido actuaron. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermano? Orar, para que Dios sea glorificado. Hechos capítulo 11, libro de los Hechos, capítulo 11. Bendecimos a Cristo, bendecimos al Rey, bendecimos al Salvador que vino a traer esta palabra para que nosotros alcancemos misericordia, hermanos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para darle la gloria, bendecirlo, glorificarlo, exaltarlo, hermano, porque esta salvación no cualquiera la ofrece gratuitamente. Esta salvación es grande. Nada más obra lo que te diga el Señor, lo que me diga el Señor, y vamos a alcanzar misericordia. Capítulo 11, versículo, vamos a leer el 20. Y de ellos había unos varones sitios y cirenenses, los cuales, como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos. ¿Qué les anunciaban, hermano? ¿El evangelio de quién? Del Señor Jesús, hermano. Qué bonito, la gloria a Dios, hermano. Que el evangelio del Señor Jesús haya llegado a ellos y haya llegado a nosotros. Y dice el 21: y la mano del Señor era con ellos. ¿Y qué dice? Y creyendo gran número, se convirtió al Señor. ¿Qué hizo la gente de Nínive, hermanos? Se convirtió al Señor con una predicación. Aquí, hermano, muy bonito, ¿verdad? Que llegó el evangelio del Señor Jesús, anunciado por los apóstoles, por los discípulos, y la mano del Señor era con ellos, con los que anunciaban. Y creyendo gran número, se convirtió al Señor. Creyendo y convirtiéndose, creyendo y bautizándose, creyendo, hermano, y obrando. Gloria a Dios. Si no,
Pues hay peligro, bendito sea el Señor Jesucristo, de quedarnos solamente con decir creímos, pero no oramos, hermano. ¿Qué nos ha hablado el Señor, hermanos? ¿Qué nos ha dicho el Señor en tanta predicación a usted y a mí? Hemos creído, pero hemos orado. Usted analiza su vida, yo analizo la mía, porque esto es para mi salvación y para su salvación.